En una casa tranquila de Nantes, todo parecía normal, hasta que un silencio raro empezó a llamar la atención. La familia Dupont de Ligonnès vivía tranquilamente, pero de un día para el otro su nombre quedó ligado a uno de los casos más desconcertantes de Francia. La familia había desaparecido, pero no todo era tan simple como parecía. Este es el caso de la familia Dupont de Ligonnès. Empecemos hablando un poco de los miembros de esta familia. Los Dupont de Ligonnès vivían en Nantes, en el departamento del Loira Atlántico, al noroeste de Francia. Era una casa modesta, en unos suburbios. Empecemos hablando por el padre de la familia. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès nació el 9 de enero de 1961 en Versalles. Es hijo de Bernard Hubert Dupont de Ligonnès. Su padre era conde de Versalles. Las actividades profesionales de Xavier eran muy vagas, pero él era vendedor y tenía varios negocios. Por otro lado tenemos a la madre de la familia, Agnes Hodanger. Nació el 9 de noviembre de 1962, en las afueras de París. Trabajaba como asistente en una escuela católica y parte de sus deberes consistía en enseñar catecismo. Ella era una mujer muy religiosa. Muchos las describen como una persona amable pero estricta con sus hijos. Ella, al momento de los hechos, tenía 48 años y Xavier tenía 50 años. Xavier y Agnes se conocieron a principios de los años 80. Estaban muy enamorados, pero Xavier en esa época quería explorar nuevos horizontes, por así decirlo. Entonces dejó a Agnes y se fue de viaje por todo el mundo. Pero unos años, cuando Xavier volvió a Versalles, se enteró que Agnes estaba esperando un hijo de otro hombre. Como ella iba a ser madre soltera, Xavier y Agnes se reencontraron y decidieron volver a estar juntos. Se casaron y Xavier adoptó a Arthur, el hijo que estaba esperando Agnes, como si fuera de él. Y luego formaron una familia. Ellos eran una familia aristócrata. Todos comentan que era una familia muy amorosa. Y como dije antes, como el padre de Xavier era un conde, era una familia de mucho dinero. Y el apellido Dupont de Ligonnès venía de muchísimos años de linaje que tenía que ver con la realeza de Francia. Xavier y Agnes tuvieron 4 hijos. Arthur, que era el hijo de Agnes, tenía 20 años al momento de los hechos. Él había obtenido una licenciatura en Ciencias, Tecnología Industrial y Desarrollo Sustentable. El otro hijo era Thomas, de 18 años al momento de los hechos. Y en el momento de los hechos estaba estudiando en la Universidad Católica de Occidente. Por otro lado está la única hija mujer, que se llama Anne. Tenía 16 años. Estaba en 5º año de secundaria y seguía un plan académico de estudios en ciencias. Y por último tenemos a Benoît, de 13 años y para el momento iba a la secundaria. Así que con esta pequeña introducción sobre la vida de la familia, empecemos por el día de los hechos. El lunes 11 de abril de 2011 a las 2 de la tarde, una mujer que trabajaba en una tienda cercana a la casa de los Dupont de Ligonnès y conocía a la familia porque ellos eran clientes de esta mujer, notó que las persianas de la casa de la familia no se habían abierto esa mañana y notó que había un cartel pegado al buzón de la puerta de la casa que decía no dejar cartas. Esta mujer sintió que algo iba mal, ya que la familia abría las persianas hasta cuando se iba de vacaciones, entonces le pareció muy extraño y también el cartel que había pegado en su puerta. Al día siguiente, el martes, pasó lo mismo. En la casa no parecía haber nadie, así que esta mujer llamó a la policía para que vayan a chequear si la familia estaba bien. Cuando la policía llegó y golpearon la puerta, nadie contestaba, así que tuvieron que llamar a un cerrajero para que abran las puertas. Y al entrar a la casa, todo parecía normal. La casa no estaba desordenada ni había nada extraño. Lo que sí, las camas no tenían sábanas, los armarios estaban abiertos y parecía que faltaba ropa. Entonces, como parecía todo normal, la policía pensó que la familia solamente se fue de viaje o algo sin avisarle a nadie. Y no creían que tuvieran que abrir una investigación al respecto. En la casa se encontraban todos los autos excepto un Citroën, así que pensaron que se fueron con ese auto y pronto regresarían. Pero esto a la mujer de la tienda, la que llamó a la policía, no le pareció
pareció normal, porque tampoco estaban los 2 perros de la familia. Ellos tenían 2 labradores. Y le pareció raro que se fueran en ese auto que era chico con los perros y las valijas, ¿no? Le parecía que todas esas cosas entren en ese auto. Pero el 9 de abril pasaría algo extraño. Le llegarían cartas a los amigos y familiares de los Dupont de Ligonnès. Una de las primeras cartas fue al colegio donde iban los 2 chicos más chicos de la familia. En esta carta, Xavier le decía al colegio que sus hijos no iban a asistir más porque se iban a mudar a Australia por trabajo. También recibieron una carta de renuncia en el trabajo de Agnes, lo que daba la misma razón. Decía que se iba a mudar con su familia a Australia y que no iba a ir a trabajar más. El 11 de abril se envió una carta a la familia de Xavier. Y en esta carta dice algo muy particular. Xavier confiesa que estaba trabajando para la agencia antidrogas de Estados Unidos, o sea, la DEA. Y por esta razón, él tenía que trasladarse con toda su familia a Estados Unidos, como parte de un programa federal de protección a testigos, y que nadie podría contactar con ellos durante unos años. También le aconseja a su familia que si alguien preguntaba por ellos, digan que se habían mudado a Australia. Y amigos de Xavier habían comentado que las cartas sí parecen escritas por él, no por otra persona. Las cartas que él le envió a la familia y amigos empezaban diciendo: hola a todos, qué gran sorpresa, tenemos que irnos a Estados Unidos. A ellos les parecía que esa era una frase o una forma de hablar muy común en Xavier. A la familia, como dije, sí le pareció extraña esta carta, pero no tanto porque decían que Xavier era una persona excéntrica y que no les extrañaba tanto que él tuviera un trabajo que otros no conocieran y que de repente se tendrían que ir del país. De hecho, ya lo habían hecho. Ya se habían ido a vivir a Estados Unidos un tiempo, pero volvieron a Francia. Pero a los que sí le pareció raro esto fue la familia de Agnes, porque ellos decían que ella era muy apegada a su familia y que nunca se iría así como así sin avisarle a nadie. Así que la familia de Agnes con estas cartas no se quedaron tranquilas y empezaron a presionar a la policía para que investiguen. Así que la policía visitó la casa de los Dupont de Ligonnès 5 veces, pero en estas 5 veces no encontraban nada raro como para empezar a investigar. Hasta la 6ª visita a la casa, que fue el 21 de abril del 2011. Mientras estaba la policía revisando la casa para ver si encontraron algo extraño, una teniente encontró como que en el piso del patio abajo del jardín, que estaba como en un subsuelo, bueno, voy a mostrar una foto acá para no sé cómo describirlo, en este lugar parecía que la tierra estaba removida, así que decidieron excavar y cuando hicieron esto encontraron bolsas negras y cuando las abrieron encontraron los cuerpos de la familia y de sus 2 perros labradores. Los cuerpos habían sido envueltos en mantas y colchas y los habían metido en bolsas negras que habían sido cerradas con cinta. Habían sido enterrados con velas, cruces, estatuas de la Virgen. Y esto mostraba que la persona que los mató quería que tuvieran un entierro cristiano y que era una persona cercana a ellos. Los cuerpos de Agnes, Benoit, Anne y Arthur y los perros estaban enterrados juntos. Pero el de Thomas, que era el del primogénito de Xavier, su primer hijo biológico, estaba enterrado en el mismo lugar pero en otra tumba aparte. Pero lo más extraño de todos estos hallazgos es que faltaba el cuerpo de Xavier. Él no estaba enterrado en este lugar. Obviamente, los investigadores se preguntaban dónde está el cuerpo y empezaron a buscarlo por toda la casa para ver si estaba enterrado en otro lado o escondido adentro del lugar, pero no encontraron nada. Así que lo dieron como desaparecido y pasó a ser el mayor sospechoso de los asesinatos. Para este punto, los familiares y amigos de Xavier no creían que él pudiera matar a su familia. Él era un hombre muy amoroso, todos recalcaban cómo él era un padre muy dedicado, un marido muy dedicado, su vida eran sus hijos y su mujer. Ellos no tenían problemas, por lo menos a simple vista. Aparte también dijeron que Xavier tenía un dolor crónico en la espalda
y que sería imposible que él solo cave tumbas, se agache para enterrarlos a donde los enterró, ya que esto implicaría mucho esfuerzo físico. Así que se hicieron las autopsias de los cuerpos y sus 4 hijos habían tomado pastillas para dormir antes de ser asesinados, pero Agnes no, porque ella se había dormido con un tubo para la apnea del sueño, un problema que básicamente es que dejas de respirar cuando estás durmiendo. Entonces ella dormía con este tubo que le daba oxígeno. Y esta máquina registró que se detuvo, o sea que la apagaron, a las 3 de la mañana del 4 de abril. Con esto se cree que a la primera que mataron fue a Agnes y luego a los chicos. Y todos habían muerto por 2 balazos en la cabeza. Y todos estaban aún con sus pijamas puestos. Esto indicaría que los mataron durmiendo. Lo más extraño de todo es que no había rastros de sangre por ningún lado. O sea, en la casa no había nada, ni una gota que diera a entender como que la persona que los mató dentro de la casa. No había ninguna pared ni mueble, nada manchado con sangre. Ni siquiera se pudo ver esto con el luminol. Así que no sabían dónde exactamente los habían matado. Al buscar evidencia, huellas, ADN en el cuerpo de las víctimas, no se encontró ADN de nadie más que de ellos mismos. Tampoco había huellas o ADN de Xavier. Como que no había nada que probara que él los había matado. Xavier, aparte, nunca había tenido problemas de la ley, así que los investigadores se preguntaban cómo los asesinó y limpió todo tan profesionalmente si no era una persona que fuera un asesino, habría matado a alguien antes. Era como un trabajo que parecía haberse hecho con gente que sabía cómo hacerlo. Así que se empezó a investigar si los Dupont de Ligonnès era la persona amorosa, millonaria y sin problemas que parecían ser. Se descubrió que en el año 2000 la familia se había mudado a Estados Unidos para empezar una vida allá, pero no resultó, entonces volvieron a Francia. Y en este fallido sueño americano se habían gastado casi todo su dinero y sus ahorros. Y entre el 2001 y el 2011 todos fueron fracasos para la familia. Xavier había perdido mucho dinero debido a sus negocios y los cobradores de deuda lo estaban apurando para que pague. Pero aunque ellos tenían estos problemas financieros, Xavier le decía a todo el mundo que le estaba yendo re bien, que sus empresas estaban teniendo mucho éxito. Pero la verdad es que a sus compañías le estaban yendo mal y estaba perdiendo mucho dinero. Básicamente por malas inversiones. Tres meses antes de los asesinatos, el 20 de enero del 2011, el padre de Xavier, el conde, había muerto por un ataque al corazón. Y Xavier estuvo muy mal por esto. Y él también fue el encargado de ordenar la casa de su padre luego de su muerte. Y un vecino del padre de Xavier le había contado a los investigadores que ese día que él estaba ordenando la casa de su padre ya fallecido, se lo había cruzado. Y dijo que Xavier estaba buscando por la casa del padre por todos lados un anillo. Que este anillo era caro y que también estaba buscando dinero. Y esto último el vecino lo sabía porque le dijo a él: no hay nada, mi padre no dejó nada. No había dejado nada de valor ni dinero. Resulta que el conde, su padre, había tenido un final de vida bastante triste, había muerto solo y pobre. Por malas decisiones financieras, él también se había ido a la quiebra. Tengamos en cuenta que la familia Dupont de Ligonnès era una familia de gente millonaria supuestamente. El padre era conde, venían de la realeza y de repente todos habían tenido mala suerte o habían hecho las cosas mal y nadie tenía un peso. Pero lo único de valor que había encontrado Xavier en la casa fue un rifle calibre 22 que era de su padre. Así que el 2 de febrero, luego del fallecimiento de su padre, Xavier obtuvo una licencia para portar armas de fuego y comenzó a ir a un polígono de tiro para practicar con su arma. Los que conocían a Xavier dijeron que él nunca se había interesado por las armas, por lo menos que la gente supiera, y que se interesó luego de encontrar este calibre 22 de su padre. Él incluso llevaba a sus hijos a este polígono de tiro.
Él un día le hizo una pregunta a uno de los empleados de este polígono diciendo si podía ponerle un silenciador a su rifle. Estos le dijeron que sí, así que el 12 de marzo del 2011 él compró un silenciador. Y también en marzo se registró una compra de bolsas de basura. El viernes 1 de abril, Arthur, el hijo mayor de la familia, salió del colegio y él trabajaba en una pizzería, pero ese día que tenía que cobrar su sueldo no pasó a buscarlo. Esto era muy inusual. Y el jefe de Arthur le sorprendió esto. Y ese mismo día, Xavier compró cemento, una pala y una azada. El sábado 2 de abril, Xavier compró 4 bolsas de óxido de calcio en distintas tiendas de Nantes. Esto era como algo para descomponer más rápido cuerpos. Era como una especie de cal o cal. El domingo 3 de abril, un vecino afirma ver a Agnes por última vez. Y luego de eso observa a Xavier cargando bolsas grandes a su Citroën. Ese mismo día la pareja y 3 de sus hijos van al cine y luego a un restaurante. Ese mismo día a las 10:30 de la noche, Xavier deja un mensaje de voz en el teléfono de su hermana Christine y comenta algunos detalles cotidianos, nada extraño. El lunes 4 de abril, Anne y Benoit faltaron a la escuela porque supuestamente estaban enfermos. Ese mismo día, sus amigos les pareció extraño porque no podían contactar a ninguno de los dos chicos. Y también habían escuchado un rumor de que supuestamente se habían mudado a Australia. Ese mismo día, Xavier habló con su hermana durante media hora, pero a ella le pareció que todo estaba normal. Ese mismo día, un agente judicial fue a la casa de los Dupont de Ligonnès porque querían cobrar una deuda de 20.000 euros. Pero nadie les atendió. El miércoles 6 de abril, la novia de Arthur va a la casa, ve que la luz de la casa está encendida, pero los perros no ladran y esto le pareció extraño. El viernes 8 de abril, Xavier se conecta por última vez a un foro católico desde la IP de su casa. Le envió también un correo a su cuñado diciendo que todo estaba bien y que pronto tendrían novedades de ellos. También le envió un mensaje a su hermana y a su madre desde la misma IP. El lunes 11 de abril, la escuela de Anne y Benoit recibieron una carta firmada por Xavier diciendo que se habían mudado a Australia. Y en el trabajo de Agnes también habían recibido una carta diciendo lo mismo y que ella renunciaría a su trabajo. Y su jefe quiso contactarla, pero no pudo. Y ese mismo día Xavier también le había mandado una carta a su familia de la que hablamos anteriormente. Así que volvamos a lo que conté antes, sobre que Agnes, Anne, Benoit y Arthur y los perros fueron encontrados enterrados juntos, pero Thomas estaba enterrado en otra tumba. Al parecer, Thomas no fue asesinado al mismo tiempo que el resto de su familia. Se cree que la familia fue asesinada entre el 3 de abril a la noche y el 4 de abril a la madrugada. Y como Thomas vivía en su universidad, no estaba en la casa en ese momento. Y el 4 de abril hay un mensaje que Xavier le manda a su hijo Thomas diciéndole que vuelva a la casa porque Agnes, la madre, había tenido un accidente con la bicicleta y estaba gravemente herida. Así que Thomas regresa a casa y lo último que se sabe de él fue que a medianoche le escribió a un amigo y cuando este amigo le contestó el mensaje, él no le volvió a responder. Se cree que ahí lo drogaron y fue asesinado entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de abril. Básicamente un día después que el resto de su familia. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no lo mataron todos al mismo tiempo? Se cree que Thomas, como era el mayor de los hijos biológicos de Xavier, porque recordemos que Arthur era solo hijo de Agnes, entonces Thomas sería el primero, el varón primogénito, que tiene el apellido Dupont de Ligonnès. Así que, al morir Thomas, el apellido moriría con él, porque Xavier no tenía hermanos hombres. Por eso se cree que dudó en matarlo a Thomas, pero luego se decidió y lo terminó haciendo. Así que volvamos al 21 de abril del 2011, el día que encontraron los cuerpos. La gran pregunta era, ¿dónde estaba Xavier? Así que luego de buscarlo en la casa y no encontrar nada, empezaron a buscar en hoteles que estaban por la zona. Y no les fue nada difícil tener una pista de él, ya que el 22 de abril, un día después, encontraron su auto, el Citroën, estacionado en un hotel al sur de Francia. Y muchos vecinos aseguran que luego del 5 de abril, o sea, como estimamos que mataron a la familia entre el 3 y el 5 de abril. Bueno, luego
del 5 de abril, los vecinos vieron a Xavier saliendo y entrando de la casa lo más bien. Se cree que él, luego de matarlos, estuvo una semana viviendo en la casa. Y el 10 de abril, Xavier se sube a su auto y se va de la ciudad. Esto se sabe porque su auto fue grabado en el sistema de carreteras entre Nantes y La Rochelle, una ciudad bastante cerca. El mediodía del 10 de abril, Xavier fue a un restaurante a comer y pagó con la tarjeta de crédito. Y luego fue a un hotel de La Rochelle y al día siguiente se fue al sudoeste del país. Luego sacó dinero de un cajero y esto fue grabado por las cámaras de seguridad de estos y siguió yendo a comer a distintos restaurantes. Por último, se lo ve en la cámara de seguridad del estacionamiento de un hotel y se lo ve con una funda de ropa y al final de esta había un objeto largo que se cree que era su escopeta, con la que podría haber matado a su familia. Él mira esta cámara de seguridad y saluda, y esa fue la última vez que se lo vio. Se cree que se estaba dirigiendo a una zona boscosa cerca del hotel, donde había montañas y cerros. La policía lo buscó por meses en este lugar, alrededor de este hotel, a donde estaba todo este bosque. Por todos lados, la verdad que fue una búsqueda masiva, fue un caso muy conocido en Francia. Pero nunca encontraron el cuerpo de Xavier ni nada de él, ningún objeto. Pero la pregunta de todo esto, de lo que se hacían los investigadores, eran ¿por qué fue tan cuidadoso y perfeccionista en la escena del crimen, pero al escapar no se escondió? Él pagó con tarjetas de crédito, retiró dinero, no parecía querer escapar en realidad, porque si vos te escapas no usas tus tarjetas de crédito, no te haces ver por cámaras de seguridad, no saludás a una cámara de seguridad. Y aparte, donde él desapareció, donde él se lo vio por última vez, no fue en un lugar tan lejano a su casa. Si te querés escapar y escondes, te vas mucho más lejos. O en Francia, por ejemplo, es muy fácil tomarte un tren e irte a otro país. Al parecer, por lo menos, no lo hizo. Los asesinos, cuando un padre mata a su familia, estas personas suelen suicidarse luego de hacerlo. Pero pasando el tiempo y los investigadores viendo que no encontraban nada de él, empezaron a pensar que él no se había quitado la vida, que en realidad había escapado. Y que había hecho todo eso de hacerse ver por las cámaras, de pagar con la tarjeta, todo para ganar tiempo y escapar. Y la verdad que si así lo hizo fue una jugada maestra. A partir de esa vez, nunca más se lo encontró a Xavier Dupont de Ligonnès. No usó más sus tarjetas, no había boletos de avión a su nombre y nada que indicara dónde se podría haber ido. Pero bueno, ¿por qué mataría a su familia? Se cree que por las deudas que tenía, ya que los cobradores el último tiempo estaban atrás de él y ya no tenía un centavo. A lo largo de los años, la policía recibió más de 900 reportes de personas que habían dicho haber visto a Xavier. El avistamiento más llamativo fue en un casino en Francia. Y supuestamente esta persona, que era Xavier o muy parecido a él, fue registrada por las cámaras de seguridad, pero nunca se pudo confirmar su identidad. La familia, incluida la hermana de Xavier, Christine, sostiene que él no cometió los asesinatos y que la familia está viva y oculta por razones desconocidas, ya que la familia puso en duda el resultado de los ADN de las autopsias. Ellos dicen que no están seguros que los cuerpos sean de la familia. Acá no entendí bien si nunca dejaron verle los cuerpos o los vieron e igual no creen que sean ellos. Así que bueno, vamos a las hipótesis. Si bien no se encontró una prueba ciencia cierta que indique que él mató a su familia, porque como digo, no se encontró ADN de él en la escena del crimen, ni siquiera se sabe cuál es exactamente la escena del crimen porque no había sangre por ningún lado, pero no había ADN de él en los cuerpos, ni en las bolsas, ni en las cintas que usaron para atar. Y obviamente en la casa había ADN de él, pero era porque era su casa. Y tampoco había ADN de nadie más. Se cree que fue él, obviamente, porque vieron que se fue como si nada de la casa y desapareció. Pero lo que más se cree es que él, los mató y se suicidó. Otra hipótesis es que lo hayan matado otras personas y él huyera para no ser encontrado por los asesinos, pero no hay nada que indique esto. Y otra hipótesis es, para mí la más obvia, aunque no sé si tan obvia, pero para mí es que los mató y huyó. Como que creo que no se suicidó, aunque muy tranquilamente pudo haberlo hecho.
Para algunos investigadores, Xavier había preparado su desaparición. Se sabe que él tenía vínculos con una empresa en Florida que ofrecía cuentas anónimas e identidades falsas, y él había creado una firma en Estados Unidos, lo que alimenta la teoría de que él se fugó al extranjero y hizo su vida, todo para probablemente no pagar sus deudas. Pero bueno, hasta acá este caso, ¿qué pensás? Se quitó la vida, huyó, ni siquiera él mató a la familia. ¿Qué crees que pasó? Te escucho en los comentarios. Así que gracias por llegar hasta acá. Poné me gusta, compartí, comentá si me ayudás a hacer más conocido el canal. Y bueno, hasta el próximo video. Chau.